Relatos Paranormales Oficial. Muchos de los habitantes que viven en la zona de Tampico, Tamaulipas, han sido testigos de eventos sobrenaturales. En la mayoría de los casos, encuentros con estos seres llamados nahuales. De acuerdo con esta creencia, es un ser que utiliza sus poderes para adaptar la forma de un perro, ave, serpiente o cualquier clase de animal, pero también, de acuerdo a la presa que quiera atacar en esos momentos, será la criatura en la que híbridamente se transforme. Soy una médico que tiene más de 45 años de servicio. A lo largo de mi vida y carrera, me he topado con un sinfín de cosas que carecen de sentido. Por mi profesionalismo y ética, no debería de dar crédito a la veracidad de estos eventos, pero me temo que es así. Son completamente ciertos. Durante más de 25 años, hice labor altruista, dando consultas médicas a comunidades indígenas y marginadas, y por este motivo, es que tuve una de las experiencias más inquietantes de mi carrera, que hasta la fecha del día de hoy me sigue causando conmoción. Esto que les voy a confiar, sucedió en un hospital del Seguro Social de Tampico, Tamaulipas, en el año de 1983. En aquella ocasión, un día que parecía ser bastante normal, se convirtió en un precedente sin palabras. De manera urgente, llegó una joven de 17 años, de ascendencia indígena, en compañía de sus padres, quien tenía complicaciones para entrar en labor de parto, a pesar de que ya tenía los 9 meses cumplidos. A toda prisa, uno de los médicos la hizo pasar a un consultorio, para valorarla, y en base a esto, programar una cirugía. A los pocos minutos el doctor salió, para decirle a los padres que era muy urgente atender a su hija, por lo que solicitaba su permiso para intervenir en ese hospital, ya que en caso contrario, la joven corría grave riesgo. En un principio, los padres se negaron rotundamente, incluso mostraron gestos de coraje. No obstante, el médico les hizo ver las ventajas de que su hija se aliviara en dicho lugar. Entre varias palabras cruzadas, al final accedieron, pero en su rostro se les apreciaba con una cara de temor. El doctor a cargo mandó llamar a otros especialistas para ayudarle con la operación. Entre ellos me encontraba yo. Después de haber preparado a la joven para el quirófano y al tener varios minutos en labor de parto, donde el bebé se negaba a salir por más insistencia que ponía la madre, se optó por aplicar un segundo anestésico, llamado raquidia, esto para facilitar la salida del producto, así como insensibilizar la parte baja del cuerpo de la chica, debido a los fuertes dolores que presentaba. Esperamos escasos minutos para ver alguna reacción del medicamento, mas no fue así. El bebé seguía sin salir, a pesar del gran esfuerzo que hacía la joven, y lo extraño era que la anestesia no surgía efecto. Ella gritaba de dolor. Con cada minuto que pasaba, el bebé se cambiaba de posición, aumentando el riesgo de vida de la madre. Al no ver mejoría y no tener otra alternativa, se tomó la decisión de hacer una técnica muy delicada, la cual solo puede hacerse bajo ciertos criterios, además de que está prohibida en varias partes del mundo. Una de estas condiciones es el usarse en la segunda fase del parto, y solamente por personal médico indicado, como ginecólogos y matronas. Esta técnica consiste en aplicar fuerza con ambos puños o con el antebrazo sobre el vientre de la mujer, para ayudar al descenso de la cabeza del bebé por el canal de parto. Por lo tanto, esta acción la comenzó a realizar el ginecólogo cuando la cabeza del bebé ya se encontraba próxima a la salida. Lo hizo de una forma sutil y muy cuidadosa, además, como una forma de apresurar el parto, ya que la situación en la que se encontraba la niña
por la gran cantidad de dolor que reflejaba su cuerpo, ponía en riesgo la vida del bebé y la de ella. Por este motivo, se mandó traer a más personal médico, en caso de ser necesario. Llegaron enfermeras, ginecólogos, éramos cerca de 20 especialistas, todos dispuestos para ayudar a esa chica. Ante esta situación, se volvió a aplicar una tercera inyección de anestesia, una dosis más elevada, para aminorar el dolor crónico que ella sentía, pero nuevamente no tuvo efecto. Al transcurrir un par de segundos, su cara empezó a reflejar un dolor tan intenso, el cual era confirmado por los gritos tan fuertes que daba. A pesar de los esfuerzos del personal médico, no se lograba conseguir que el bebé saliera. Yo, al verla, se me partía el corazón de tristeza y de cierta forma compartía su dolor. Pero pronto, ese sentimiento cambió radicalmente, así como la cara de algunos de los doctores que ahí nos encontrábamos. La chica empezó a retorcerse de una manera brusca y bastante anormal en la cama. Sus manos apretaban con fuerza las sábanas y su espalda se encorvaba una y otra vez. Los médicos empezaron a verla de una manera incrédula, como si no creyeran de lo que estaban siendo testigos. Todos quedamos con la boca abierta. Esta escena tan inquietante nos tenía impactados. De un momento a otro, el estómago de la pequeña joven se empezó a abultar de forma extraña y al mismo tiempo, este hacía movimientos muy raros, algo que yo jamás había visto del poco tiempo que tenía como médico. La chica de la nada comenzó a dar un quejido muy fuerte y largo, el cual lastimó mis oídos. Este grito tan desgarrador terminó por ser un tétrico aullido de un animal. Los médicos que estaban a su lado se fueron apartando poco a poco al ver asombrados la reacción de la joven. Cuando creí que la situación no podía ponerse peor, sucedió lo que jamás imaginé. Esta joven tuvo un cambio radical. En verdad, aún sigo sorprendida por lo que en ese momento vieron mis ojos. La joven empezó a transformarse de una manera irracional. Su cuerpo fue adaptando una forma escalofriante. Fue tomando los rasgos físicos de un animal salvaje. Empezó a llenarse de mucho vello en todo su cuerpo. Sin duda, era lo más parecido a un perro o lobo mexicano. Aquella pobre chica solamente nos miraba y se agarraba la cabeza ante el dolor tan agudo que sentía. Mis demás compañeros, al igual que yo, estábamos helados de miedo, sin saber qué rayos estaba sucediendo, porque esa criatura, en ese preciso momento, era más animal que humano. Fue entonces que volvió a lanzar un aullido de dolor que hizo vibrar cada rincón del quirófano. Con mucha dificultad, este ser se levantó de la cama de parto para colocarse en sus 4 patas y ante el asombro de todos, comenzó a parir en la posición en la que hacen algunos animales. Ninguno de nosotros se movió de su lugar, todos estábamos aterrados, y mientras contemplábamos esta escalofriante escena, nos fuimos alejando poco a poco de ella. Era evidente que un miedo inmenso corría por nuestras venas. Hasta cierto punto, sentía que incluso mi respiración se había detenido. Si en esa época hubiera tenido un celular con cámara, como hoy en día, sin duda lo hubiera grabado, pero era totalmente imposible. Solo vimos con un gran escalofrío cómo poco a poco el bebé salía con lentitud del vientre de ese nahual, de una forma natural. Pero esto no terminó aquí. Aquella joven se encontraba sin ropa, y debido a esto, es que pudimos apreciar algo sumamente extraño. Todo su vello o pelaje estaba completamente erizado, tal y como le sucede a ciertos animales, algo poco común en los seres humanos. Después de varios minutos,
en los que todos permanecimos quietos, observando cómo era el nacimiento de este bebé, y tiempo en el que nadie dijo una sola palabra. Por fin, logró salir aquel pequeño del vientre de su madre, cayendo en una parte de la cama. En eso, uno de los médicos intentó acercarse para ver si había nacido vivo, pero el nahual rápidamente se giró para tomarlo entre sus brazos, haciendo gruñidos hacia todos nosotros, de tal forma que nos impedía acercarnos a ella. Prácticamente tenía desconfianza y cuidaba a toda costa a su hijo. Hasta ese momento, no sabíamos si el pequeño estaba vivo o no. En ese pequeño lapso de minutos, los cuales parecieron eternos, un par de médicos se pusieron de acuerdo para tratar de acercarse al nahual e inyectar una dosis de anestesia para poder tranquilizarla. Por lo tanto, uno de ellos llamó su atención al hablarle de frente y hacer movimientos de querer acercarse a ella. Esto, por supuesto, hizo que se enojara y emitiera gruñidos aún más fuertes. No obstante, esto mantuvo su atención fija en él, ya que no quitó su mirada un solo segundo. Mientras esto sucedía, el segundo doctor se acercó sigilosamente por la parte de atrás, con una sábana entre sus manos, y cuando vio la oportunidad, se lanzó hacia el nahual para taparle la cabeza. De inmediato, el otro médico corrió para ponerle la dosis alta de anestesia, pero no fue nada fácil, ya que el nahual se movía bruscamente. Era inmensa la fuerza que tenía. Otros especialistas corrieron para auxiliar y evitar que golpeara y causara un daño mayor. Entre varios de ellos lograron contenerla. Sumado a esto, la inyección comenzaba a surgir efecto, ya que fue perdiendo fuerza con el pasar de los segundos, y posteriormente cayó dormida, no sin antes dar 3 aullidos que nos hicieron temblar aún más de miedo, y los cuales, estaba segura, debieron escucharse varios metros a la redonda. Mis ojos no podían creer lo que estaba aconteciendo. Miré a otros médicos. Al observar sus caras, algunos se mostraban tan incrédulos como yo, mientras que otros, un tanto tranquilos por la situación. Cuando volví a ver al nahual, aprecié con terror que tenía la boca desproporcionada y mostraba unos colmillos que daban la impresión de ser bastante filosos. En medio de esta aterradora escena, que no tenía nombre, aprecié que el médico jefe de área y los anestesiólogos, que eran del pueblo, y quienes tenían en este hospital 10 años laborando, se apartaron de nosotros y fueron a una esquina para hablar entre ellos, de una forma bastante misteriosa y sobre todo inusual. Después de haber transcurrido varios minutos, regresaron a nuestro lado y, como si se hubieran puesto de acuerdo, argumentaron que no tuviéramos miedo. No había nada de qué temer. Lo que había ocurrido fue a causa de una reacción alérgica por algún compuesto de la anestesia, y esto a su vez provocó una deformación facial y corporal en los músculos de la joven. Mas yo sabía que esto no era verdad. Lo único que deseaba en ese momento era salir de la sala de parto y respirar un poco de aire fresco, y de esta manera acomodar mis ideas y buscar una explicación lógica y científica a lo que vieron mis ojos. Pero solamente Dios sabía la respuesta. No obstante, no podía huir de ese lugar en ese momento hasta que la chica saliera del efecto de la anestesia. Uno de los doctores se acercó a ella y con sumo cuidado quitó al niño de sus brazos y acto seguido lo puso a un lado de la cama. Esto me causó mucha curiosidad. Tenía la inquietud de saber cómo era aquel pequeño que había nacido de aquella mujer. Me acerqué con miedo. Mis manos temblaban a causa del terror que aún corría en mi sangre.
pero cuando estuve lo suficientemente cerca para ver al bebé, el temor que sentía se disparó por los aires y casi caigo desmayada. El cuerpo del pequeño estaba cubierto en su totalidad por vello, tal y como lo era su madre. Rápidamente di unos pasos hacia atrás y me detuve de una de las paredes. Aquella imagen me había dejado sin aliento. Al cabo de 20 minutos, la figura tétrica del nahual de la joven fue retomando su forma humana y regresó la niña que era en un principio. Un par de médicos se acercaron a ella para realizar unas preguntas y ver si recordaba algo de lo sucedido, pero ella había olvidado todo lo que pasó. Al observar que ya estaba fuera de peligro, tomé la decisión de salir y hablar con los padres de la niña para avisarles que ya había dado a luz, así como encontrar la verdad a todo esto, una respuesta a todas mis preguntas. Al llegar junto a ellos, se mostraron ansiosos por saber si el parto había resultado bien y el niño se encontraba con vida. Para calmarlos, les dije que no se preocuparan, todo estaba bajo control, pero hubo ciertas complicaciones. Les pregunté acerca de quién era realmente su hija. De inmediato, les conté lo que había sucedido en la sala de parto. Su cara de los señores cambió rotundamente, y de estar abiertos al diálogo, se cerraron por completo. El padre de la chica dijo con una voz entrecortada y nerviosa que por favor no hiciera preguntas, ya que por más que insistiera, no podía darme una respuesta. La madre, por su parte, empezó a decir que su hija era una niña normal, y yo era quien estaba alucinando y levantando falsedades. Al ver que no conseguiría sacar alguna información, opté por regresar a mi consultorio y descansar un poco. Entre los pasillos del hospital, muchas enfermeras y personas del área me preguntaron si yo también había escuchado aquellos aullidos de un lobo alrededor del hospital. Comentaron que era extraño que ese animal estuviera rondando cerca, ya que comúnmente no bajan al pueblo, y menos aún siendo de día. Sin duda, estos habían sido los aullidos de la pequeña. Cuando llegó el final del día, me fui a mi hogar. Aún temblaba por el miedo, y con la imagen viva de aquella escena tan aterradora. Lo único que supe era que el niño estaba junto a su madre, en una habitación recuperándose. Después de este acontecimiento, pedí una semana a cuenta de vacaciones, con la idea de poner en orden mis pensamientos. Este evento paranormal hizo que estuviera a punto de renunciar como médico y regresar con mi familia a la Ciudad de México. Pero una parte de mí me impedía dejar a aquella población sin atención médica. Mi ética no me lo permitía. Como médico he visto muchas cosas, pero algo como esto no tiene palabras, algo que solamente sabe Dios. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les agradezco su apoyo incondicional. Antes de irte, no olvides ver estos otros videos que te dejo por aquí, así como dejar tu like y compartir el video. Si tienes una historia, te dejo los enlaces de contacto en la descripción. Les relató su amigo Antonio. Esto fue Relatos Paranormales. Hasta pronto.